Vamos a empezar en la tarde de hoy con el doctor Luis Puello, quien es un médico internista, nefrólogo, egresado de la Universidad de Cartagena, hizo nefrología en la Universidad de Buenos Aires y en una maestría en la Universidad Austral de Argentina. Es un profesional del área de la salud con habilidades para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del paciente adulto, ambulatorios e internados, con especialidad en enfermedades renales y del medio interno y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología. El título de su charla es hipertensión nocturna. Me hace un tema realmente muy interesante porque esto ha cogido mucho vuelo y por favor vayan preguntando, vayan haciendo, guardando preguntas, vayan fabricando preguntas para cuando termine el doctor Puello su charla. Doctor Puello, gracias. Gracias a ustedes por la presentación y gracias a la Sociedad Colombiana de Nefrología por esta invitación. Bueno, empecemos porque estamos sobre tiempo. Vamos a hablar de hipertensión nocturna, esta es la ruta que voy a seguir. Hablaremos del ciclo circadiano, riñón y presión arterial, condiciones asociadas a la hipertensión nocturna, impacto clínico de la hipertensión nocturna y manejo de la hipertensión nocturna. A manera de introducción tenemos que primero empezar por las bases, pues hay que recordar lo que es el ciclo circadiano. Esto realmente es algo novedoso porque nosotros los médicos, si bien trabajamos con pacientes hipertensos, diabéticos, renales, muchas veces ignoramos el ciclo circadiano a la hora de tomar nuestras decisiones médicas y creo que es muy importante. A manera de introducción, sabemos que todos los mamíferos, pues, fisiológicamente tienen comportamientos que oscilan diariamente y que de una u otra manera están controlados por un oscilador molecular interno y que es conocido como reloj biológico, reloj circadiano. El término circadiano se refiere a cerca de un día, es un término latín que significa cerca de un día. Si bien nuestro reloj biológico realmente tiene más, las horas de nuestro reloj biológico son más de 24 horas, lo que hacen nuestros sensores externos es tratar de sincronizar nuestros relojes internos con el reloj que genera la Tierra con su rotación. Ahorita lo voy a mostrar porque el estímulo más importante para que esto suceda es el estímulo luminoso. Lo que trata es sincronizar nuestros relojes internos con, con el reloj rotacional de la Tierra. El reloj biológico principal es el núcleo supraquiásmico encontrado en el hipotálamo ventral, se descubrió en el año más o menos 1979, no se sabía exactamente dónde quedaba eso, fue descubierto, y desde ahí comenzó el trabajo y el estudio de la cronoterapia, como tal, se llama cronobiología, que es la ciencia que estudia los relojes internos. Esto es una ciencia relativamente nueva, en los años 1960, un médico apellido Askov, que es un médico alemán, fue el que inició los primeros trabajos en esto, en pacientes, son personas, más bien soldados que estaban en los búnkers de la Segunda Guerra Mundial, y se dio cuenta que estos soldados que vivían en plena oscuridad, a pesar de eso, su ritmo circadiano permanecía, o sea, su reloj interno permanecía funcionando independiente de los estímulos externos. Se comían a horas determinadas, dormían a horas determinadas, se levantaban a horas determinadas, o sea, sus relojes seguían marcando ritmos circadianos muy parecidos a los rotacionales de la Tierra, a pesar de que no tenían todavía estímulos externos. Numerosos procesos fisiológicos nuestros y conductuales demuestran ritmos circadianos, por ejemplo, la temperatura, la liberación de algunas hormonas, la cognición, el estado de ánimo y, lógicamente, la presión arterial, que es lo que vamos a hablar ahora. El ritmo sueño-vigilia es uno de los ritmos circadianos más estudiados y más importantes, el cual interfiere con los demás ritmos. Existen diferentes ritmos, ¿vieron? Lo que vamos a detener nosotros son los ritmos circadianos, pero existen ritmos ultradianos, que son ritmos de 30 minutos a 20 horas, como la frecuencia cardíaca. Hay ritmos infradianos que van de 28 horas a 7 días, como procesos metabólicos.
Hay ritmos circulunares, como la ciclo menstrual, que son cada 28 a 30 días. Existen ritmos anuales, la temperatura corporal, algunos procesos corporales, y algunas actividades, etcétera. Entonces, los seres vivos, en especial los mamíferos, todos los seres que están en la Tierra, pero en especial los mamíferos, hemos tratado de adaptarnos a los cambios que han generado la rotación de la Tierra, la inclinación de la misma y los hechos de la traslación de la Tierra. ¿Con qué objetivo hace esto? Esto es un proceso adaptacional, digamos, desde el punto de vista de adaptación que ha permitido a los seres vivos adaptarse y adelantarse a los cambios estacionales y a las horas del día, de tal manera que, independiente de los cambios externos, nuestros relojes continúen funcionando de forma natural. Este es más o menos el organigrama de nuestros relojes internos, o sea, el ciclo circadiano. Esta es la estructura, más o menos, esto es un esquema. Existe un reloj central que está en el núcleo supraquiásmico del hipotálamo, que él coordina los otros relojes, y esto es un descubrimiento muy importante porque cada órgano y tejido tiene su propio reloj interno que es sincronizado con nuestro reloj principal. Esto es un tema fascinante, realmente me puse a leer esto, me encantó porque es un tema que poco sabía realmente. Y que existen estímulos externos, el más importante es el estímulo luminoso, que va a tratar de sincronizar nuestro reloj interno con el reloj traslacional de la Tierra. Luego, este núcleo supraquiásmico, o sea, tiene más de 50.000 neuronas que interactúan entre sí, recibe información vía retiniana a través de las células ganglionares que están en la retina. Esta, a través del tracto retino-hipotalámico, llegan hasta el hipotálamo, y de aquí se generan señales vía parasimpática o simpática hacia la glándula pineal para que se genere la secreción de melatonina, y a través de otras vías también que no son directamente el sistema nervioso simpático o parasimpático, sino a través de vías hormonales, a través del sistema autónomo y a través de la temperatura. Este reloj interno regula los otros relojes internos de los diferentes órganos para que ellos realicen su función en forma cronométrica y organizada, de tal manera que la frecuencia cardíaca, la secreción hepática de algunas sustancias, enzimas y proteínas y hormonas, lo mismo a nivel pancreático, todas están reguladas por el reloj central a nivel hipotalámico. Y pues lógicamente tiene una salida, que son lo que nosotros podemos ver y medir, que son el sueño, la alimentación, la temperatura, los ritmos endocrinos y la hemostasia de la glucosa, entre otros. Ahora, pero todo esto tiene una explicación molecular, y fue así como estos señores, 3 científicos norteamericanos, por descubrir estos mecanismos moleculares que regulan los relojes internos, se ganaron el premio de Fisiología y Medicina en el año 2017. El doctor Jeffrey Hall, Michael Rosbaugh y Michael Jones estudiaron estos genes que regulan el ciclo circadiano en la mosca de la fruta. Y esto les permitió a ellos adquirir en el año 2017 pues, el Premio Nobel de Medicina. ¿Qué pasa con este control molecular? Existen genes, los mecanismos moleculares del reloj biológico están presentes en todas las células del cuerpo. Eso es un hallazgo importante, no solamente a nivel del núcleo supraquiásmico, sino que todas las células del cuerpo tienen todos los genes que pueden regular el ciclo circadiano. Los genes que regulan el ciclo, hay unos que son activadores, como los genes CLOT y el TIMAL, y hay genes inhibidores como el CRID1, CRID2 y el PER1 y el PER2. Estos genes no solo regulan el ciclo sueño-vigilia, sino que a nivel periférico actúan interviniendo en alguna producción de hormonas, en producción de factores de crecimiento, y a nivel renal se relaciona mucho con la reabsorción de sal y sodio, que vamos a ver más adelante. En estudios con modelos, bueno, aquí les muestro cómo funciona esto, realmente no es tan sencillo, pero estos genes que son activadores, el CLOT y el BIMAL, sus proteínas se dimerizan a nivel de citoplasma, ingresan nuevamente al núcleo celular y activan los genes inhibidores para que ellos otra vez se transcriban, y estos genes, una vez transcritos a nivel nuclear, producen sus proteínas, que una vez estén produciendo estas proteínas se dimerizan y producen un efecto de feedback negativo sobre los genes activadores. Este proceso es un proceso ciclo circadiano que demora aproximadamente 24 horas, y podemos ver cómo los niveles de BIMAL disminuyen a medida que en el día,
y aumentan durante la noche. Todo esto cumple un ciclo circadiano. Se acepta que aproximadamente un 10 o un 30% del genoma humano está bajo el control molecular circadiano y que, como le había dicho, estos genes activadores y los inhibidores a nivel periférico que cumplen funciones muy importantes, como lo es a nivel renal, sobre todo en modelos murinos, tienen que ver con la reabsorción de sodio y con la hipertensión sal sensible, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, esto es un modelo murino en el cual se observó el ciclo circadiano en ratas que eran knockout para el gen PER1. El gen PER1, a nivel de estas ratas, codifica para la cadena alfa del canal epitelal de sodio, que es fundamental. Nosotros sabemos que este canal responde a la aldosterona a nivel del túbulo colector. Entonces, las ratas que son knockout para este gen tienen presiones más bajas que las ratas salvajes que tienen ese gen funcionando normalmente. También se encontró en otro modelo murino, pero este con el gen CRI. El gen CRI es un inhibidor de esta enzima que es fundamental en la síntesis de aldosterona, que es la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Cuando el CRI está inhibido en unas ratas que no tienen este gen CRI, este gen pues se transcribe en forma desordenada, aumenta en forma exagerada y se produce una hiperproducción de aldosterona y por lo tanto se produce también un tipo de hipertensión sal sensible en estas ratas, en este modelo murino. Se cree que esto puede estar pasando igual a nivel de humano y podría explicar algunos tipos de hipertensión nocturna sal sensible. Esto es un modelo ya en humano, pero esto es un estudio en el cual se demuestra que la sensibilidad a la sal y el ritmo circadiano de la presión arterial están relacionadas. Esto es un estudio de 156 pacientes hipertensos. Se le hizo una intervención de dieta, disculpen porque no se ve bien las letras, lastimosamente las puse negras en un fondo azul y no se ven bien. Se le hizo intervención dándoles dietas alta en sal y dietas hiposódicas por una semana. Luego estos pacientes fueron diferenciados en sal sensible y no sal sensible. Los sal sensibles eran aquellos que después de una dieta baja en sal disminuían su presión arterial aproximadamente un 10% durante la noche. ¿Qué pasó? Se hizo un seguimiento de más o menos 7 años y se vieron los eventos. Los sal sensibles tuvieron 14 eventos, los sal no sensibles, perdón, tuvieron 14 eventos, 3 fatales, aproximadamente 2 eventos cardiovasculares por cada 100 pacientes año. En cambio, los pacientes sal sensibles tuvieron 17 eventos, 5 fatales, para un total de 4.3, o sea, casi el doble de eventos de los pacientes no sal sensibles. Cuando vemos la gráfica de la derecha, nos damos cuenta que los no sal sensibles, los pacientes que no son sal sensibles, a pesar de la dieta alta en sal, de que la dieta alta en sal hace que suban la presión arterial, mantienen el ritmo circadiano normal. A diferencia de los pacientes sal sensibles, que cuando tienen dieta alta en sal, aumentan la presión y además pierden el ritmo circadiano. Entonces, aquí ya podemos ver un cambio importante en el tratamiento de estos pacientes y es disminuir la sal durante, como todo. O sea, nosotros siempre recomendamos disminuir el consumo de sal, pero aquí tenemos una justificación más para hacerlo. Dato muy importante también es que a nivel renal también existe ciclo circadiano, o sea, la función renal, el flujo plasmático renal, la diuresis, la reabsorción renal de sodio y de potasio cumplen un ciclo circadiano y esto se pudo analizar en 11 pacientes, un estudio bastante viejito, pero se hizo 11 pacientes que se le hizo tasa de filtración con clinendinulina y flujo plasmático renal con paraaminohipurato y se observó que la función renal, la tasa de filtración disminuye en la noche y aumenta en el día y ese mismo ritmo lo sigue el flujo plasmático renal efectivo, la diuresis y lo sigue también la reabsorción de potasio y la secreción de potasio. Esto podría explicarnos de pronto por qué, y me gustó mucho la charla esta mañana del doctor Musso, de la boliuria, y esto también es una de las explicaciones por qué el paciente renal crónico que contiene una enfermedad renal moderada puede tener una alteración de este ciclo normal de secreción de la diuresis, y por eso vemos que muchos de estos pacientes presentan micturia. Esta también es una de las explicaciones porque se pierde el ritmo normal de la diuresis o el ritmo circadiano normal. Pero entonces, ¿qué sucede a nivel de la presión arterial? Ya esto lo sabemos todo. Durante el sueño hay un descenso de la presión arterial. Sabemos que en el sueño existen 2 ciclos, un ciclo que es no REM y un ciclo REM. En el ciclo no REM, donde no hay movimientos oculares rápidos, parte del sueño hay ondas lentas. Normalmente la presión arterial desciende y la frecuencia cardíaca, y durante el sueño REM esta presión es variable, puede estar alta o baja, pero no debiera descender más o no debiera por lo menos tener un ascenso del 10%, un descenso del 10%.
No se mueve. Bueno, normalmente durante el sueño la presión desciende entre un 10 y un 15%, y esto se debe a que aumenta el tono parasimpático en comparación con el tono simpático, la frecuencia cardíaca baja, y esto explicaría un poco la disminución de la presión arterial con disminución de las resistencias vasculares periféricas nocturnas. Cualquier disturbio en la calidad del sueño pues se traduciría en un aumento de la presión arterial. Ahora, ¿qué es hipertensión nocturna? Realmente las guías europeas y la Sociedad Europea de Cardiología definen hipertensión nocturna a un aumento de la presión arterial en la noche mayor de 120-70 milímetros de mercurio. Esa es la definición de hipertensión nocturna. Este es digamos, el concepto actual que hay con respecto a esto. Epidemiológicamente, pues la prevalencia de hipertensión nocturna es muy variable. Realmente es un fenómeno que se está estudiando, como le dije, en los últimos 15, 20 años. En el estudio Pamela, un 30% de prevalencia se identificó de 607 pacientes, más o menos, publicados en Hypertension. Este autor, también Andrew Lucas, y colaboradores de 319 pacientes hipertensos, la prevalencia de hipertensión nocturna fue casi el 50% de los casos. El estudio de Jason Hair Study, un afroamericano, obesos y diabéticos, encontró una prevalencia de hipertensión nocturna de 39%, y este estudio en China, de 1.322 pacientes con enfermedad renal, un 56% tenían glomerulopatías, la prevalencia de hipertensión nocturna fue hasta de un 60%. Una cosita importante, la enfermedad renal crónica, a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, comienza a aparecer el patrón non-diper como el patrón circadiano predominante en los pacientes con hipertensión arterial. Estas condiciones son condiciones asociadas que tenemos que tener en cuenta, y hay que buscar hipertensión nocturna en estos pacientes. En hipertensos esenciales, hasta un 25% pueden tener hipertensión nocturna. El 50 al 80% de los pacientes que presentan hipertensión resistente pueden tener hipertensión nocturna, y de hecho la tienen. La enfermedad renal crónica se asocia con hipertensión nocturna y con alteración del ritmo circadiano normal. La hiperaldosteronismo, feocromocitoma, síndrome de Cushing, esta enfermedad que es una de las principales. Cuando uno habla de hipertensión nocturna, mucha gente cree que uno va a hablar de apnea del sueño. Esta es una de las principales causas, pero no es la primera, no es la única, digamos así. Neuropatías autonómicas con fallo autonómico, el trasplante de órganos, la preeclampsia, eclampsia. Hubo un estudio que se realizó hace como 10 años en Argentina, en el Hospital La Plata, por el doctor Salazar, donde la presión nocturna con mapa en mujeres embarazadas que tenían en el segundo ciclo de embarazo, se identificó que la hipertensión nocturna precedía a la aparición de preeclampsia en estas pacientes. Un dato muy importante para tener en cuenta. Y la insuficiencia cardíaca congestiva. Porcentaje alto de pacientes con insuficiencia cardíaca hacen hipertensión nocturna. ¿Para qué importancia tiene la hipertensión nocturna? Desde el punto de vista fisiopatológico, pues no está bien claro. Sabemos que la hipertensión todavía sigue, hay muchas cosas oscuras en la fisiopatología de la hipertensión en general, y en la hipertensión nocturna también. Se cree que hay una hiperactividad simpática con disminución del tono parasimpático, esto asociado a una hiperactivación del eje entre renina, angiotensina, aldosterona, y un aumento de la retención de la secreción urinaria de sal. Todo esto pues conlleva a mayor retención de sal y a mayor aumento de la presión durante la noche. Ahora, normalmente existen perfiles, esto también lo hemos descubierto a través del mapa, existen diferentes perfiles circadianos de presión arterial. El patrón, digamos, fisiológico normal, que es el Diper, cuando hay un descenso entre un 10 y un 15 hasta un 20%, el patrón non-Diper, cuando este descenso es menos del 10%, y después existen unos patrones, digamos, que están en los extremos, que son el patrón Diper extremo, que es cuando la presión baja más del 20%, y el patrón donde en vez de bajar la presión lo que hace es subir, que se conoce como patrón Reiser o Inverdiper también en algunos casos. Estos son los trastornos asociados que causan patrón non-Diper, alteraciones en el ritmo del sueño, como síndrome de apnea obstructiva, la CB, las personas que trabajan nocturnos días y noches. Esto es un factor de riesgo grandísimo. Nosotros los médicos, porque somos los que hacen turno, los que trabajan en turnos distintos, esto es un factor de riesgo porque se altera el ritmo circadiano normal del sueño, la secreción de melatonina, y esto interfiere con todos estos mecanismos fisiológicos de la secreción de los genes inhibidores que pueden conllevar hipertensión. Alteraciones en el ritmo de la secreción de hormonas vasoactivas, como el síndrome de Cushing, feocromocitoma, y la capacidad renal alterada para excretar sodio, como es en la enfermedad renal crónica, hipertensión en negro, tipos de hipertensión sal sensible.
o cuando hay una reabsorción de sodio exagerada, como es en el hiperaldosteronismo, en los diabéticos o en los pacientes con síndrome metabólico. La hipertensión nocturna, pues lo importante de todo esto es que tiene impacto a nivel del órgano blanco. O sea, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes que tienen hipertensión nocturna? Y vemos que el impacto es grandísimo. Hay impactos silentes y hay impactos como tal clínicamente relevantes, o más bien impactos directos vasculares. Se produce que el paciente tiene mayor hipertrofia ventricular izquierda y disfunción ventricular, descenso de la sensibilidad a los vasoreceptores, aumento del grosor de íntima media, lesiones silentes cerebrales con microinfartos. Son pacientes que tienen mayor proteinuria y microalbuminuria y mayor propensión a desarrollarla y deterioro de la función renal. Hay incremento de la rigidez arterial con aumento de la velocidad de onda de pulso. Y a nivel vascular, como tal, tenemos mayor aumento de infartos, de angina, de insuficiencia cardíaca, de ictus, de enfermedad renal crónica y progresión a diálisis, mayor mortalidad total y cardiovascular. Entonces, estamos ante una entidad realmente que a veces es subdiagnosticada, pero que tiene un gran impacto a nivel cardiovascular y renal. El patrón non-Dipper y la mortalidad cardiovascular. Hay estudios, como el estudio Pullman, que es uno de los primeros estudios, un estudio italiano, en el cual se valoró 1.187 pacientes hipertensos y 205 normotensos que se siguieron a 7.5 años. El objetivo era determinar el valor pronóstico del mapa y se valoró por eventos cardiovasculares por cada 100 pacientes años. La hipertensión de bata blanca tuvo una cantidad de 0,47 eventos por cada 100 pacientes años. Los pacientes normotensos tenían el mismo riesgo, digamos, que los de bata blanca. Los de bata blanca, lo mismo que los normotensos, 0,48. Vemos que a medida que aumentan, que los patrones, el patrón circadiano normal Dipper tenía 1.7 riesgo de pacientes años, pero el patrón non-Dipper tenía 4.9 veces eventos años. Esto es 10 veces más que los normotensos y casi 3 veces más que los que tenían patrón Dipper. Además, en este estudio, en el Pullman, se dio cuenta que los pacientes que tenían mayor variabilidad del ritmo circadiano, tanto en la presión diurna como en la nocturna, tenían mayor riesgo cardiovascular y presentaban más eventos. Este otro estudio, que es el estudio Osahama, este es un estudio importante porque este estudio también trataba de ver el valor pronóstico de la presión diurna del mapa en relación con eventos cardiovasculares, de la presión nocturna, perdón, y fue seguido a 8 años. Este es un estudio que se hizo con 1.542 pacientes en Japón. ¿Qué encontraron ellos? Que la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por otras causas seguían un patrón non-Dipper. O sea, los pacientes non-Dipper y Dipper reverso tenían más riesgo y tenían más mortalidad total, más mortalidad cardiovascular y más mortalidad de todas las causas que los restos de los pacientes. Entonces vemos que esto es un problema serio. Y este estudio no solamente demostró esto, este estudio también analizando, mostró que los pacientes normotensos, ojo, que tenían un patrón non-Dipper, a pesar de que sean normotensos, tenían el mismo riesgo del paciente hipertenso con patrón Dipper. O sea, estar normotenso y tener un patrón non-Dipper te da el mismo riesgo de un paciente hipertenso patrón Dipper. Entonces, serio lo que el patrón no solamente es el valor absoluto de la presión, sino es mantener el ritmo circadiano adecuado a la presión. Después tenemos este estudio, que es un estudio de los más fuertes, que fue el estudio Dublín, un estudio inglés de Irlanda, en el cual se trató también de ver la superioridad del mapa sobre la presión clínica en el predictor, como predictor de mortalidad. Se hizo con 5.292 pacientes, hubo 646 muertes, 389 cardiovasculares. ¿Y qué llamó la atención de esto? Que ni la presión clínica, ni el promedio de día, ni el promedio de las 24 horas impactó tanto en la mortalidad como la presión nocturna, tanto sistólica como diastólica. O sea, que la presión nocturna, sistólica y diastólica se convierte en un target muy importante para nuestros pacientes. Incluso ellos se atreven a decir que más que la presión clínica, la presión de consultorio no logra predecir tan bien como la presión de nocturna el riesgo de muerte cardiovascular. Este es otro estudio, pero esto es un registro español de hipertensión arterial, en el cual también se buscó la relación entre la presión ambulatoria, la medición de la presión ambulatoria y mortalidad. Y se encontraron 63.900 pacientes seguidos a 4.7 años, y lo mismo, se evidenció que tanto la hipertensión nocturna como la promedio de 24 horas
siguiendo todas las causas de mortalidad, tanto sistólica como diastólica, y como las causas de mortalidad cardíaca, ellos fueron mejor predictivos de tanto la hipertensión nocturna como el promedio de 24 horas de mortalidad que la presión clínica y que la presión diurna, promedio diurna. La hipertensión nocturna también es un factor de riesgo para falla cardíaca, y esto lo demostró este estudio, un estudio sueco de 951 pacientes mayores, casi todos eran ancianos, pero no tenían falla cardíaca, y se siguió por más o menos del año 95 hasta el 2002 para ver la prevalencia de falla cardíaca. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que tenían un patrón normal, un patrón anormal o patrón non-dipper, tenían menos probabilidad de sobrevida libre de falla cardíaca que los pacientes que tenían un patrón dipper, un patrón circadiano normal de la presión arterial. Y que este patrón non-dipper era un factor de riesgo mayor para desarrollar falla cardíaca que los pacientes que tenían un patrón circadiano normal. Este otro registro, que es el registro IDACO, este es un registro, digamos, multicéntrico internacional. 10 países participaron. De América Latina solo participó Uruguay. Tuvo un total de 8.711 personas o pacientes reclutados en 10 poblaciones, de edad promedio de 54.8 años, mujeres 47%, seguidos a 10 años. Se encontró hipertensión nocturna aislada en 577 pacientes, hipertensión diurna aislada 994. El objetivo era ver el valor pronóstico de hipertensión nocturna en los efectos cardiovasculares. Los resultados: hubo 1.284 muertes, de las cuales 501 fueron mortalidad cardiovascular, y en total hubo 1.109 eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Otra vez se demuestra que el promedio de día y noche y la hipertensión nocturna se presentaron como principales factores de riesgo para eventos cardiovasculares en este estudio multinacional. Ahora, patrón non-dipper y enfermedad renal crónica. Varios autores han demostrado que el patrón non-dipper no solamente predispone a mejor mortalidad cardiovascular, sino que aumenta también el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y de progresión de proteinuria. Este estudio, en el cual el patrón invertido, aquí no se ve bien, el patrón non-dipper se relaciona con mayor progresión de enfermedad renal crónica. La prevalencia de patrón non-dipper, a medida que disminuye la tasa de filtración, aumenta. Por ejemplo, en este grupo que tenía menos de 60 de tasa de filtración glomerular, vemos que el patrón non-dipper es casi el 50% de los casos. Los demás estudios, por ejemplo, este estudio que está acá, se hizo con 322 pacientes. La idea era también ver el valor pronóstico del patrón non-dipper y la progresión de enfermedad renal crónica. Los pacientes que tenían patrón dipper, su función renal se mantuvo estable durante 3.2 años, mientras que los pacientes que tenían un patrón non-dipper desarrollaron un 16% proteinuria y deterioro de su función renal. Yo pido disculpas, realmente no se ve bien nada de la diapositiva por las cuestiones del color de las letras. Este estudio es un estudio realizado en diabéticos tipo 1, sin proteinuria, que fueron seguidos durante 5 años, y el objetivo también era ver el valor pronóstico que tenía el mapa y la hipertensión nocturna en la progresión de proteinuria. Los pacientes que desarrollaron microalbuminuria fueron 14 y los no microalbuminúricos 61. Y vemos que los que desarrollaron microalbuminuria tenían mayor presión nocturna que los que no desarrollaron. Además, el tener un anormal patrón circadiano de presión arterial es un factor de riesgo para desarrollar proteinuria en estos pacientes con diabetes tipo 1, en comparación con los pacientes que no tenían hipertensión nocturna, porque tenían un patrón circadiano normal. Este otro estudio, publicó recientemente, que es el CARDIA, lo que trató de ver era el tiempo de la relación entre el tiempo de sueño, la hipertensión nocturna y el patrón non-dipper. En este estudio, los pacientes que durmieron menos de 6 horas tenían más evento cardiovascular que los que dormían relativamente normal de 6 a 8 horas o los que dormían más de 8 horas. Entonces, dormir menos de 6 horas disminuye la vida, muchachos. Hay que dormir. Yo desde ahora me estoy poniendo las pilas, yo estoy durmiendo menos de 4 horas, tío. De veras, es una locura, hay que empezar a regular esto. Estamos malísimos.
Bueno, ya estoy terminando, realmente quería traer, esto es una charla de generar inquietudes y después para que ustedes también sigamos estudiando el tema porque es muy fascinante. Con respecto al tratamiento, pues como todo en hipertensión, tenemos que hacer un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. ¿Cuál es la idea del tratamiento? No solo disminuir la presión nocturna, sino restablecer el ritmo circadiano normal de la presión arterial. ¿Cómo hacemos eso? Hombre, con dieta baja en sodio, para que van a responder mejor los pacientes tan sensibles, seguro, suplementos de potasio, identificar y tratar adecuadamente los pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, colocándole su CPAP y lógicamente después si no responden a eso, pues atenolol, lo que tengamos, hacer cronoterapia si es necesario. Tenemos toda esta cantidad de medicamentos que podemos utilizar, sobre todo los inhibidores del REGES, renina, angiotensina, aldosterona, diuréticos en los pacientes sal sensibles, uso de medicamentos de larga acción, se pueden utilizar incluso de día, y no necesariamente en la noche, dar dosis más frecuentes de medicamentos que tengan acción corta, y por ahí se han escuchado también algunos estudios muy pequeños sobre el uso de aspirina en la noche y de melatonina. Estos son los efectos que son conocidos seguro por casi todos nosotros, que producen las dietas bajas en sal, las dietas altas en potasio. Miren que ambas, la gran mayoría reducen la presión en pacientes sensibles, por ejemplo la dieta hiposódica, y retorna el perfil non-dipper en pacientes in-dipper. La dieta rica en potasio, aproximadamente de 8 a 120 miliequivalentes día, cambia el perfil non-dipper a dipper y puede disminuir la presión sistólica y diastólica en pacientes sal sensibles también. Suspender el tabaco, pues sabemos que es una de las medidas que utilizamos en todos los pacientes hipertensos. Estudios no han demostrado de pronto que disminuyen la presión nocturna, pero no es que le vamos a decir al paciente que siga fumando, por eso no. Porque igual sabemos que el tabaco tiene impacto a nivel cardiovascular y eso ya está demostrado, no solamente cardíaco, sino también de cáncer. El consumo moderado de alcohol ya sabemos que también disminuye la presión de 24 horas. Sin embargo, el consumo exagerado produce activación simpática y morning surge. El morning surge es el aumento matutino de la presión arterial cuando la paciente se levanta. Cuando hay más de un 35%, de esto no hay bien claro la definición, pero se habla de aumento exagerado de la presión al levantarse cuando es más del 35% del promedio entre la presión 2 horas antes de levantarse versus la presión 2 horas después de haberse uno levantado. Cuando esa diferencia, más bien, entre estas dos presiones, más del 35%, se cree que el paciente está haciendo una hipertensión al levantarse, o también se le conoce como morning surge. Bueno, el consumo excesivo de alcohol puede conllevar a esto. Y pues, lógicamente, mejorar la calidad del sueño nos va a ayudar a mejorar la presión de 24 horas, en el caso de los pacientes con apnea obstructiva, colocándole CPAP, y retornar la variabilidad circadiana. Estos son el manejo farmacológico, los diferentes fármacos que podemos utilizar. Los IECA son la cabeza de lanza de todo esto, que disminuyen la presión nocturna y normalizan el ritmo circadiano de la presión arterial. Esto se debe a que la renina tiene un ciclo de secreción nocturna y por lo tanto todos los medicamentos que actúan sobre el eje de renina, angiotensina, aldosterona, tanto los inhibidores de la IECA como los ARA2, los inhibidores directos de la renina, pueden ser importantes y ayudan mucho al control de la hipertensión nocturna. Los diuréticos que actúan disminuyendo la presión de 24 horas, pero tienen poco efecto en retornar el ritmo circadiano, excepto las tiazidas en pacientes sal sensibles. Los beta bloqueantes son más efectivos en el control de la presión diurna, son menos efectivos, ¿no? Pero excepto el atenolol en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sabemos que no son drogas de primera elección para el manejo de la hipertensión, sin embargo, en pacientes indicados podemos utilizarlo como primera elección. Los alfa bloqueantes, como los salsicina por la noche, disminuyen la presión arterial nocturna y de 24 horas. Pero ojo con los ancianos, sobre todo de alto riesgo cardiovascular, acuérdense del estudio OHAT, que hubo mayor mortalidad por mayor falla cardíaca en el grupo que estaba con dosalzocina en comparación con el grupo que estaba con IECA, con ARA2, perdón, y con bloqueantes cálcicos. Y los calcio antagonistas también disminuyen la presión de 24 horas y tienen menos efecto que los IECA sobre el perfil circadiano. Este es el estudio nocturno que comparó dos intervenciones a dosis fija. Una tenía un diurético con un bloqueante del eje de renina angiotensina, y en el otro tenía un calcio antagonista con un inhibidor del eje de renina angiotensina. Se llama el estudio nocturno, y que demostró que la combinación bloqueante calcio ARA2 es más potente para disminuir la presión nocturna que la combinación ARA2 diurético. Este es un metaanálisis de 5 estudios con 559 pacientes. La idea de este metaanálisis era ver el valor pronóstico, realmente comparar dos intervenciones de la hidroclorotiazida con amlodipino, ambas combinadas con olmesartán,
y qué efectos tenían sobre la presión clínica y la presión medida por 24 horas. La presión clínica parece que es a favor del calcio antagonista unido con omesartán. Parece que todos los eventos todo, pues, le va mejor pues, en el control de la presión nocturna. Pero cuando hacemos un mapa de 24 horas vemos que no hay mucha diferencia entre las dos intervenciones desde el punto de vista de disminución de la presión nocturna. Y con respecto a la cronoterapia, hay dos estudios por los mismos autores. Este fue el primero que ellos presentaron, que es el MAPE, perdón, de 2.156 pacientes seguidos a 5.6 años. La idea era ver si dar un medicamento por la noche, uno por lo menos en la noche, y no todos los medicamentos en la mañana, tenía algún impacto en la mortalidad cardiovascular y en los eventos cardiovasculares. Como podemos ver, todos los eventos, cuando se daba por lo menos un medicamento en la noche, hubo más disminución tanto de mortalidad total, de stroke, de eventos cardiovasculares y de muerte cardiovascular, en comparación con el grupo que recibía todos los medicamentos en la mañana. La línea cortada, que son los pacientes que recibieron el medicamento, por lo menos un medicamento en la noche, la famosa cromoterapia, y estos que tienen la línea continua son los pacientes que recibían todos los medicamentos en la mañana. De ahí ellos sacaron sus recomendaciones diciendo que por lo menos diéramos un medicamento en la noche. Después el mismo autor hizo otro estudio, que es el proyecto IGEA, que se proyectó en el año 2017, fue publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, con 19.000 pacientes. El objetivo era el mismo, y también se dio cuenta que dar por lo menos un medicamento en la noche disminuía todos los eventos cardiovasculares, tanto las muertes como los eventos cardiovasculares no fatales. Y ya para terminar, quiero mostrarles este estudio pequeño que muestra que dar un medicamento en la mañana o en la noche, si el medicamento es de larga acción, da lo mismo. O sea, tú puedes utilizar esta combinación, como en este caso este estudio, combinaron valsartán amlodipino, y es un estudio de 26 pacientes, seguido a 16 semanas, en el cual se dio, las 12 pacientes recibieron toda la medicación en la mañana, o sea, la combinación valsartán amlodipino en la mañana, por 8 semanas, y luego se le dio la medicación en la noche. Y lo mismo, el grupo que empezó con la administración en la noche, luego se le dio en la mañana, y no hubo diferencia significativa ni en la presión braquial ni en la presión central en ambos grupos. O sea que este estudio, si bien es pequeño y es una de las limitantes, muestra que si tienes medicamentos y tienes una vida media larga, puedes utilizarlo igual en la mañana, que tampoco también va a impactar en la presión central, tanto braquial como central, sistólica y diastólica. Y bueno, como conclusión, para terminar, creo que el ritmo circadiano está regulado por genes transcripcionales tipo BMAL, CRI1, CRI2, PER1 y PER2, con expresión central y periférica que regulan el ciclo celular y actividades fisiológicas. A nivel renal, el PER1 y el CRI1 y CRI2 regulan la recepción de sodio, y su deficiencia o sobreexpresión condicionan hipertensión sensible, hiperfiltración y enfermedad renal. La presión arterial nocturna y el patrón non-diper son mejores marcadores pronósticos de riesgo cardiovascular renal que la presión diurna. La reducción de riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión con o sin enfermedad crónica exige el diagnóstico de perfil circadiano mediante mapa, y la administración nocturna de por lo menos un medicamento disminuye la hipertensión nocturna y también, pues lógicamente, tiene impacto sobre el riesgo cardiovascular y total. Y lo dejo con este pasajito de Génesis 1, donde muestra que Dios hizo el día y la noche, y pues también hizo el ciclo circadiano que permite estar aquí. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Puello.